¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella. Escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. ¿Y quién les habla? Ada Noemí Zagaglia, CEO, Chief Executive Officer de esta casa, jefa ejecutiva de esta noble casa, General Director, directora general. Les dan la bienvenida a la audiencia que nos está acompañando, a nuestra invitada especial, Claudia Carolina Ortiz, y también a nuestros sponsors, por supuesto, al staff que está transmitiendo en esta maravillosa Expo Puentes entre Francia e Irlanda, que comenzó el día 12 de julio y culmina el 1 de agosto. Y por supuesto, yo ya estoy viajando allá para encontrarme con el equipo y hacer las transmisiones directamente desde Francia junto con ellos. Muchísimas gracias a todos, un beso enorme, gracias por acompañarnos tanto, porque ya tenemos 187.000 visualizaciones y más de 3.000 videos, así que ustedes comparten, así que un beso enorme. Déjenme contarles sobre nuestra embajadora cultural. Sí, ella es nuestra embajadora y realmente investidura que lleva muy bien, sobre todo en este homenaje al doctor Esteban Laureano Maradona. Y nos estamos refiriendo a la embajadora cultural de Casa Ellán, Claudia Carolina Ortiz, oriunda de Tres Lagunas, departamento de Pilagás, provincia de Formosa, en Argentina. Reside actualmente en Estanislao Ceballos, partido de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. No vamos a decir la fecha de nacimiento porque nosotras, ustedes ya saben, las damas somos coquetas, así que no vamos a decir la fecha de nacimiento, pero es muy jovencita y muy bella. Aparte de ser miembro de Casa Ella, embajadora cultural, es escritora, es poeta, forma parte de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, filial Florencio Varela y Lanús, del Círculo de Literatura Varelense, de la Academia Argentina de Literatura Moderna, filial Formosa, y otros colectivos culturales nacionales e internacionales, y hoy está con nosotros realizando este homenaje fantástico al doctor Esteban Laureano Maradona, quien nació en el año 1895, el 4 de julio. Sí, hace poquito se conmemoró la fecha de su natalicio y falleció en Rosario el 14 de enero de 1995, a los 99 años. Y gracias a su trayectoria, su carrera y su ejemplo, hoy Argentina, por ley, consta de el día del médico rural, realmente en su nombre. Y nos parece genial, realmente, nos parece realmente hermosísimo que Claudia le realice este homenaje hoy en nuestra casa. Así que bienvenida, Claudia Carolina Ortiz. Un beso enorme. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Adicta querida, gracias por la posibilidad y la oportunidad de traer a este ilustre, celebérrimo doctor, Dios, como le decían allá en los parajes de Estanislao del Campo y sus alrededores, donde forjó el legado de sus huellas, de su herencia, y que yo, la verdad, con todo el placer del mundo, pero del planeta, de la galaxia, traigo hoy porque la verdad formó parte de nuestra historia, yo siendo oriunda de la provincia de Formosa, puedo hablar desde ese lugar, vamos a decir, con Hermoso. potestad, pese a Sí. que quizás no, porque cuando él hacía, ¿no? O cuando él hacía, era jovencita, o sea, no tenía noción, porque estamos hablando de una época donde la tecnología todavía no tenía su auge, así Claro. que muchas perdimos, que hoy la ventaja de conocerlos por internet la tenemos. Así que bueno, voy a hablar desde lo que yo sé, desde la experiencia, obviamente, porque he estado en Formosa, y decirte que es realmente el orgullo más grande poder traerlo a este querido, estimado doctor
Dios, como le decían los pueblos originarios en ese entonces, de paraje donde él más de 50 años pasó Ejerció, viviendo. claro, ejerció la medicina, porque él Gran, nació en Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Después fue a estudiar a Buenos Aires. Y después, cuando fue a visitar a su hermano en Tucumán, ocurrió una anécdota que después le vamos a contar a la audiencia y ahí, bueno, ahí cambió su vida. Pero le vamos a contar después. Le vamos a contar después. Ay, qué con, maldad, dice la audiencia, nos está dejando con la intriga. Porque primero nos gustaría, Claudia, que con respecto a su formación, a su- sí, sí, no, con respecto a su formación académica en la UBA, sí, mérito, con promedio mérito, se recibió, que es algo muy, muy grande para destacar. sí, realmente fantástico, fantástico, fantástico. Además de reconocido, halagado por su modestia, por su sapiencia, por su abnegación, por su altruismo. 50 años de su vida ejerció la medicina en Estanislao, nos decía recién, en Estanislao del Campo. Y Estanislao del Campo es una, la verdad es un pequeño pueblo de la Sí, provincia de Formosa. provincia de Buenos Aires. En su momento, cuando él quedó ahí varado, como decimos, ¿no? Solemos decir acá, porque Claro, el tren lo dejó, eran comunidades claro. indígenas, pueblos originarios en su momento. Obviamente que hoy ya se expandió eso, pero sigue el legado firme suyo evocándose, porque la verdad yo creo que por los años de los años, por la eternidad, por así decirlo, va a quedar su legado, va a quedar su huella, porque fue una persona que se dedicó íntegramente a realizar su profesión, una profesión avalada por la vocación, porque era eso lo que se admiraba de él. eh, Porque si no hubiese sido así, ¿por qué se hubiese quedado en un paraje humilde, donde no tenía los recursos necesarios, Había tres o donde cuatro casitas nada más. Era muy más que pequeño. su sabiduría era pequeño, sí, y Claro. no tenía herramientas, no tenía herramientas y más todavía en ese tiempo, más que su sabiduría, más que su voluntad y el deseo de ayudar. Sí, es cierto. Uy, la audiencia dice si le contamos la anécdota, ¿por qué se quedó ahí? ¿Le contamos la anécdota, Claudia? Bueno, vamos a contarle la anécdota. Él iba en el tren, ¿no? En realidad su destino principal no era Formosa, ni Estanislao del Ujú. Campo. Estamos hablando de una época donde el ferrocarril, porque hoy no funcionan los ferrocarriles en la provincia de Formosa. En ese tiempo sí, pasaba por Claro. esos parajes y siempre dijo él que por esas casualidades de la vida, porque de qué manera, de qué otra manera o por qué otra razón el destino justificaría que el tren quedara ahí, ¿no? Y que después cuando volviera lo dejara, lo dejara, o sea, lo Y lo perdiera, por así dejó, decirlo. perdió el tren. Vio a esta mujer parturista y había que atenderla, porque si no la atendía se Había moría. que se moría. Decía que la parturienta, una chica indígena, Marcela una Almirón. mujer indígena, hacía 2 días que estaba en trabajo de labor de parto y que no podía dar a luz, y que bueno, que al grito de que si había un médico en ese lugar, en la estación donde paró el tren, y él dijo, sí, soy yo, y cruzando a la luz de la oscuridad, como decía, aunque no era de noche, sino metafóricamente digo, cuando uno va a ciegas en Claro. un lugar así oscuro, fue a asistirla. Y él decía, ¿cómo no voy a hacer? ¿Cómo no voy a ir a asistirla? ¿Cómo no voy a ir a atenderla si yo tengo las herramientas y la sabiduría? ¿No? La sabiduría de poder hacerlo. Así que bueno, fue a asistirla, la mujer tuvo su bebé, Una salió todo hijita. bien. Estamos hablando de una época donde no, y en un lugar donde no había En el recursos, desierto, más claro. que su sabiduría.
Y fue muy difícil, fue un parto muy, muy Sí, difícil. Y le salvó la vida a la madre y a la hija, le salvó la y a vida. la hija. Claro. Y ahí los indígenas del lugar le dijeron, por favor, quédese. Bueno, antes de eso, él volvió al lugar de donde estaba el tren, por eso decimos que perdió el tren, Se volvió, le fue. y ahí reparó que el tren se había ido y lo había dejado, y era el único medio de transporte en ese momento que podía Claro. llevarlo. Para Eh, ir a Tucumán a ver a su hermano, que era intendente en esa época allá en Tucumán. Así que lo dejó en Exactamente. tren. Sé que se tuvo que quedar, claro. Y ahí movilizado por el ferviente pedido de los pueblerinos, vamos a decir, o sea, de los que vivían ahí, de los pueblos originarios, eh, él se quedó, porque decía, ¿cómo no voy a...? También viene, ojo, que también viene de una historia previa. Sí. Él decía, ¿cómo? Porque o sea, él fue parte o participó, porque cuando él se recibe de médico en la UBA, él decide ir a Paraguay. En ese tiempo estaba la guerra que se dio, la guerra del Chaco se llama, que fue la guerra entre Bolivia y Paraguay. Y una de Y sus primeras atendía a los misiones soldados de ambas suya, claro, de ambas fronteras. Muy bien. parte, esa guerra se gestó entre 1932 y 1935. En ese periodo él estuvo ahí asistiendo a los soldados heridos como paraguayos. O sea, él no fue, fue especial atender uno de los bandos, atender a un herido, sin importar de qué país fuera, De ni que, bolivianos ni claro, paraguayos, de todos. que Entonces, frontera era. debido a Muy esa bien. experiencia, él decía, si yo fui capaz de asistir o de atender a gente que no era de mi tierra, es decir, por los bolivianos y paraguayos, ¿por qué no voy a atender a quienes sí lo son y que me necesitan? Y en un lugar donde no hay médicos, donde No no hay tiene médicos y medios. que quizás yo sea la única que nos pueda ayudar. La única Desde el lugar esperanza. de filántropo, Claro. hablando desde la filantropía pura, ese amor al prójimo que él lo tenía. Que no todos, o sea, podrán ser buenos médicos, podrán ser los mejores médicos con los mejores promedios, pero la filantropía es importante para pensar en los demás. Y que creo que es el motor y que en él fue el motor principal. Porque si no, le hubiese dicho, no, yo soy médico, me recibí, puedo ir a trabajar en un lugar donde no me hagan falta recursos, donde yo pueda tener todo disponible, la ciudad, por ejemplo, como lo hacen hoy, por ejemplo, los que estudian medicina y otras carreras. Por ejemplo, te voy a hablar de mi pueblo. En mi pueblo, por ejemplo, obviamente que uno siempre va a buscar progresar, es decir, de buscar mejores rumbos, un mejor futuro. Y en el pueblo, que de hecho me pasó a mí, que yo vivo en Buenos Aires debido a esto también, buscando una Tu oportunidad y un futuro futuro, mejor. claro. En mi pueblo no había, en ese tiempo, no había universidad, ahora tampoco lo hay, pero por lo menos hay más cerca. Hay la universidad de la UNAF, que es la Universidad de Formosa, está a 200 kilómetros de donde estoy yo. Nosotros allá no tenemos colectivo o buses, como le dicen, se manejan con tráfico o minibús, como se llama, que sale caro y que no se puede viajar así todos los días, simplemente se viaja por algo importante, por ejemplo, para hacer trámites médicos, porque está un hospital de alta complejidad en la capital. En los pueblitos están las salas de primeros auxilios, que Ah, generalmente hay que trasladar cuando la gente se enferma o surge algo de imprevisto o un accidente y demás, etcétera. Muchas personas han muerto en el camino porque se les tiene que trasladar, porque ahí solamente es la atención primaria en esos, pese primero, a que en claro, mi los pueblo primeros auxilios. Claro. auxilios. Y bueno, y toda esa realidad el doctor lo vivió. Y estamos Sí. hablando de una época, una comunidad donde bien sabemos que los pueblos originarios muchas veces no eran considerados ni siquiera personas. Así que ese creo que
gran mérito suyo también, haber pensado y haberse puesto en el lugar de esa gente, Y de esas estudiar la personas cultura que y escribir sobre ellos también, y adecuar también, inclusive incorporó los conocimientos que los pueblos originarios tenían sobre medicina, las incorporó a su propia práctica. Eso es excelente. Y además tenemos que decirle a la gente que cuando él llegó ahí, era la estación, cuatro ranchitos, eh, por el arroyo, rodeado por el arroyo Guaycuru, y a Buenos Montes, y era poblado por indios. Estaban en ese entonces los tobas, los pilagás, que encima solían tener pleitos con, si mal no recuerdo, con los matacos, que vivían también un poquito más al norte, y que eran semisalvajes en esa época. Así que, como para ponerlos en la atmósfera, ¿no? En situación, fíjense cómo era todo lo que lo rodeaba al doctor en ese momento. No había servicio, obviamente, no había servicio. Sin embargo, los ayudó. Se quedó a ayudar al hizo, poblado, a ayudar a los pueblos que ya estaban allí, alrededor, y empezó a estudiarlos también, a estudiar su cultura, antropología, flora, fauna, escribió también sobre ellos. Y, que aprendió la lengua de los indígenas, aprendió a hablar guaraní, por ejemplo, para nombrar eh, una lengua. Aprendió hasta eso, miren, el gran sacrificio de amor que hizo, por eso yo siempre, o sea, yo por eso siempre lo admiré, lo admiro y lo admiraré. Y como te decía yo en el mensaje, el olvido para mí nunca va a no tener existe para cabida, él. porque Me encantó. Sí, lo leí el mensajito, me encantó. estamos hablando de una persona que lo que hizo, todo lo hizo con amor y por amor. Nunca nunca se permitió, porque, por ejemplo, fue nominado para el premio Nobel en tres ocasiones y lo rechazó. Rechazó tener un sueldo. Por ejemplo, los medicamentos que él le daba a los enfermos de donde él estaba, los recibía de laboratorios del exterior, porque siempre decían, ¿y cómo hacía? Porque alguno puede decir o especular, decir, ¿cómo hacía para darle medicamentos? Los recibía de laboratorios del exterior, porque creían en él, porque él era sinónimo de credibilidad. Mira, Claro. en un tiempo Que es tan no era importante, tan inclusive en difundido. el día de hoy. Claro que sí, claro. Hoy de por ahí conocemos el trabajo de grandes científicos, de grandes personajes del mundo a través de Internet, a través de esa, ¿no? De la red, de la información masiva que tenemos y recibimos. En esa época no había eso, Mm. no Pero había él hacía circuito, él iba en conferencias, daba conferencias también, sí. Aparte, bueno, compartía sus libros, su experiencia, y inclusive como ayudaba, sin importar la frontera, porque él decía que no había frontera realmente para curar, no había frontera, no había bandos, los curaba por igual. Inclusive lo metieron preso cuando fue a Paraguay, porque se pensaban que era espía. Pero después, bueno, se comprobó que no, y lo soltaron, y él realmente, inclusive redactó un reglamento de sanidad militar para el país vecino, para Paraguay. Y eso no es todo. Se enamoró también de una dama del Paraguay, también, que que fue también, la única. ay, se nos cayó Claudia. Bueno, vamos a ver si puede volver a entrar. Vamos a mandarle a ver, un mensajito con el celular. A ver ahí está, ahí la estamos recuperando. Ahí estamos recuperando. Ay, te había caído tu internet, Claudia. Ahí está. Menos mal que regresaste pronto. Sí, contanos de su amor. Contanos un poquito de su amor.
En realidad no es que se dice, sino que fue así, que fue la única historia de amor que se le conoció, pero que lastimosamente a muy temprana de haberse conocido en Paraguay, su enamorada murió de una fiebre tifoidea que se Oye, dice, oh, y bueno, y de ahí él tremendo. decidió entregarse a A su su trabajo y a su carrera, a su labor. Es decir, trabajo. de No, eso nunca más se conoció amor. no, no se volvió a casar para nada. Y él Y fallece en Rosario. ahorita me gustaría contar Te corta un poquito. Sí, sí. No Sí, ¿qué nos ibas a contar? Sí, dime, lo dime. lleva porque él estaba en muy mal estado. Sí, cuando lo lleva su sobrino, Sí. eh, porque él no tuvo hijos, no tuvo Mm, otros hijos, a eso me refiero, un sobrino lo lleva en muy mal estado, porque suena paradójico, él se dedicó a cuidar gente y no se cuidaba a él. No se cuidó él porque él dedicó toda su vida a cuidar a los que necesitaban cuidar, ¿no? Cuidados, y él no, porque entregó su vida a eso y bueno, y él siempre priorizó a los demás antes que él. antes, Entonces, claro, que su propia cuando salud. la vida le cobró factura, por así decirlo, él ya estaba en muy mal estado, pero gracias a Dios lo llevaron igual él ahí vivió 10 años más, Hasta los vivió noventa y de nueve ahí a Sí, partir hasta los 99 de que años su vivió con la sobrino lo familia llevó a de Santa Fe. Murió a los su 99 sobrino. años, así. Claro, claro. Y está en el panteón, hoy están, sus restos están en Santa Pero Fe, en el siempre, panteón de la siempre familia recordando, Maradona Villar. La verdad, espectacular la historia. siempre recordando a... Se cortó justito. La verdad, espectacular la historia de este Sí, médico. sí, ahora, ¿se me escucha ahora? Se corta un poquito, se sube y Porque va. a mí me gustaría contar por el origen del apellido, Bueno, porque Maradona es un porque lo apellido asocian bastante con el jugador de conocido, fútbol. Ah, sean con el jugador, que él en muchas ocasiones simplemente dijo que no tiene parentesco. Más que eso no dijo, nada más. Simplemente dijo que no tiene parentesco, pues porque bueno, el apellido en realidad, bueno, si vamos a tener en cuenta, el primer Maradona fue él, o sea, él y no Diego Armando Maradona, porque Diego Armando Maradona nace mucho después. sí. Y él siempre contaba que bueno, que su venía, ¿no? Que derivaba de la Revolución de Mayo, ¿no? De que tuviera su participación. Pero el apellido en realidad viene de España, como también lo viene el apellido Maradona es de origen español, aunque se haya creído que era italiano, pero no, era de origen español. Hay que parentesco entre sí nunca no tuvieron, no, siempre le decía hasta dónde, que uno de por ahí hurgando, hurgando, a ver si llega como acá en el, va a terminar siendo parientes, dicen mal dicho, el dicho Ahí se corta popular, así muchísimo. que haya tenido, pero, eh, y el, Maradona lo hizo famoso. Se corta. Sí, se corta mucho, sí, se corta. Nosotros pusimos los subtítulos para que la audiencia pueda seguirte, pero sí, se producen varios cortes. Ahí está. Y por ahí se cae tu internet y te volvemos a recuperar. Ahí te volvimos a recuperar. Antes de que se vuelva a caer,
Sabemos que le has escrito un poema maravilloso, que se lo has dedicado a él y no queremos perderlo, así que te vamos a invitar a que lo compartas con nosotros y con el público. Dale, Adita querida, de por ahí, si podrías contar algo más, y voy a ir cerca del módem de internet, a ver si de por ahí ¿No? Sí, 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 eso sí, no hay me problema. ayuda, que no Nosotros te se esperamos y yo corte voy contándoles un poquito tanto. del doctor. Sí, sí, Mientras, sí. Y después culminamos con tu maravilloso poema. Sí, 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 podés trasladarte. Nosotros te vamos siguiendo desde aquí. Le contábamos a la audiencia que él también era periodista, sí. Él se dedicó también al periodismo y escribía en el diario La Voz. Y le gustaba realizar exploraciones y estudios de botánica en la isla del Cerrito argentino. Entre 1931 y 1932 les comentábamos que él dio conferencias también. Conferencias sobre todo sobre seguridad laboral en el marco de la ley de trabajo. Y esto le trajo algunos problemas con el gobierno militar de entonces, razón por la que viajó después al Paraguay, como comentábamos también. Tiene apagado el micrófono, Claudia. Sí, sí. Sí, porque se está trasladando más cerquitas del módem. Muy bien. ahora se ¿Está? me va a Ahí escuchar un está, poquito más. ahí está, ahora se te escucha mejor. Ahí está, muy bien. Cerca del módem. Lo más cerca posible. Claro, sí, porque muchas veces cuando hay puertas o ventanas, interfieren en la señal. Claro, ahí está. Por eso hay que ponerse muy, muy, muy cerquita del módem. Tenés apagado el micrófono, pero si ya estás cerquita y estás preparada, te vamos a invitar entonces a que nos compartas tu bello poema, nada menos que dedicado a el doctor Esteban Laureano Maradona. Muy bien, ahí se me escucha, Edita. Sí, sí, muy bien, excelente. Como siempre digo, y como siempre te digo a vos, a mí me gustan hacer los poemas didácticos, es decir, aquellos que nos dejan una enseñanza. No sé si logro el propósito, pero al menos esa es mi intención. Y lo hago de corazón, y para ello siempre investigo, indago y tomo fuentes fidedignas de libros y de la red, de Google, etcétera. Así que bueno, siempre introduzco eso, la didáctica. Muy Así bien. que bueno, les la breve historia del doctor Esteban Laureano Maradona de esta forma. Doctor Dios. El año 1895 visualizó al singular natalicio de un capullo desenvolver su casta efusividad, una que perenne, fulgurante, permaneció impresa en el inicio de la noble gesta altruista de su espontaneidad. Santa Fe, Argentina, fue la tierra que a sus insignes latidos los envolvió en el afable abrigo de su palpitar. Uno que orgullosa recuerda con un misivo sentido al ímpetu filantrópico que el doctor gestó en su deslizar. Hombre virtuoso, simple, sencillo, sabio y campechano. Hombre noble, compasivo, modesto, llano y singular. Hombre benevolente, altruista, indulgente y artesano de de una vida filantrópica ceñida a una génesis peculiar. Buenos Aires lo observó gestar una vida con disciplina, avalada por la sapiencia formativa que adquirió. En 1926, en la UBA, logró con gran mérito su título de medicina. Fue un doctor que arduamente, con hidalguía y honra, trabajó. Después de recibirse a Paraguay, se embarcó a los heridos de la guerra de ese país a asistir. Guerra que entre Paraguay y Bolivia se entabló 1932 a 1935, esa guerra escurrió ahí su dirimir.
Luego regresó a la Argentina con la intención de su noble profesión desempeñar. Su plan fue ese, pero la vida a su decisión le marcó un rumbo distinto para desempeñar. En un viaje inesperadamente se dio cita allí, una urgencia que requirió su médica intervención. Sin dudarlo, decidido a acudir al llamado ahí, el Colorado. Formosa fue ese lugar, esa región. Por 50 años en ese lugar imprimió el bagaje de una vida solidaria de un gran doctor, un legado que Formosa admirada vio, ve y verá con orgullo, distinción y honor. Fue allí maestro, filántropo y un loable doctor, altruista, naturalista, científico y el mentor de una vida modesta, simple, un loable autor de una obra de vida con legado inspirador. Su herencia, su legado fue una vida dedicada a ayudar a los aborígenes de aquella región, aborígenes que en él encontraron la sagrada dicha de saber que la vida del doctor gestó inspiración. Inefable es el significado de su existencia para la gente que tuvo el lujo de conocer a su vergel. Intangible fue y es y será la indeleble herencia que como persona y médico Formosa guardará de él. En homenaje a su legado que quedó como testamento, se declaró el 4 de julio Día del Médico Rural, evocando en Argentina la fecha de su nacimiento y la elocuencia llana de un médico muy especial. En 1995 la luz de su existencia se apagó, dejando su huella plasmada en la memoria de toda la gente que con honor lo conoció y que hoy yo sé con admiración les cuento su historia. Muchísimas gracias, querida Dita, la verdad, con orgullo más colosal, agradezco la oportunidad de haber podido realizar este homenaje al querido doctor Esteban Laureano Maradona, que fue una fuente de inspiración para todos los formoseños y que lo recordamos con el amor porque amor fue lo que él dio en vida, más allá de Sí, su sabiduría, sí. amor. A esos pueblos originarios que muchas veces no se les ha tenido en consideración, él les dio, como siempre decía, les dio dignidad, les dio la razón, el motivo de saber que son gente muy importante en esta vida y que son parte de este mundo también. Les enseñó a escribir, les enseñó a leer y les dio herramientas para que se defiendan en la vida y que no sean simplemente, como se decía, unos indios que no tienen razón para estar en este mundo, cuando sí la Lo es, tienen. claro. Doctor Sí, fue esa figura que les hizo creer que son mucho más de lo que ellos creen, que son personas, que tienen los mismos derechos que todos nosotros y que está bueno, bien. y que la historia los avala porque los pueblos originarios, justamente como dice su definición, pueblos originarios dieron origen a muchas cosas que de por ahí no reconocemos, no se reconoce la historia misma porque siempre son vapuleados sus derechos. Acá en la Argentina, allá en Jujuy y en muchas otras provincias, sus tierras quieren ser quitados de manera brusca y bueno, y muchas otras cosas que los indios han sufrido o los pueblos originarios, como bien les gusta ser llamados, Claro, porque claro, el sí, pueblo es claro. una relación muy especial, ¿no? Como dice, más allá de como dice indio, de por ahí es un gentilicio de los que nacieron en India. Entonces, de por ahí pueblos originarios, como lo llamaba también Eduardo Galeano, ¿no? Esa gran figura que decía que los tenía en cuenta, que habló de ellos, de hecho. Así que bueno, Adita querida, Me muchísimas encantó, gracias. me encantó, Gracias. realmente me encantó, un abrazo realmente del corazón. Y un poeta también de la Esperanza, de su ciudad natal, La Esperanza, comenzó a popularizar una pequeña estrofa y él decía, sea quichua, toba u ona, la tribu no importa mucho, la caridad llegó al indio por manos de Maradona. Y es realmente todo lo que nos contabas recién.
cuánto los ayudó realmente. Además, también nos comentabas recién que gracias a este gran médico, por ley 25.448 se declara como Día Nacional del Médico Rural, gracias a nada menos este doctor eh, impresionante, el doctor Maradona. Y ahora Y vamos a con compartir una sorpresa. toda y con toda potestad, porque la verdad realmente lo era así, como vos lo decís. Ahí no sé si se alcanza a ver, hemos preparado una diapositiva. ¿Lo alcanzas a ver, Clau? Sí, Ahí está. El doctor, como ya, como resumen, ya como cierre, el doctor Esteban Maradona ha sido y es un ejemplo de dedicación y compromiso con la medicina rural y las comunidades indígenas, como nos comentaba, y su legado continúa inspirando a muchas personas en Argentina y también en todo el mundo. Además, hoy, con este homenaje que has traído hoy a nuestra casa, muchas más personas en el mundo lo están conociendo. Él nació el 4 de julio en Esperanza, Santa Fe, en Argentina. En el año 1895 falleció en Rosario, el 4 de enero de 1995, como recién nos has comentado. Estuvo viviendo también con su sobrino, luego de retirarse de su profesión. Y aunque nació en Santa Fe, en Esperanza, su labor como médico rural se centró, como nos has comentado, en tu amada provincia de Formosa, específicamente en el pueblo de Estanislao del Campo, del cual estuvimos hablando hoy. Trabajó en Paraguay durante la Guerra del Chaco, que también lo hemos comentado, hemos hablado, donde atendió a soldados heridos de ambos bandos. El doctor Maradona llegó hasta Stanislao del Campo, luego de asistir a la parturienta que también le comentábamos, y su ayuda y dedicación a la comunidad lo llevaron a quedarse en ese pueblo durante 50 años, realmente con su gran compromiso con las comunidades indígenas. Además, él escribió varios libros a través de la selva y recuerdos campesinos, pero aparte de esto, tiene 20 libros más que están en el Congreso de la Nación esperando ser publicados. El doctor Maradona recibió numerosos homenajes, como nos has comentado, Claudia, y distinciones por su trabajo, aunque no aceptó premios materiales ni tampoco pensiones vitalicias. Y ahora les voy a compartir, ya para cerrar nuestra programación de hoy, una pequeña oda muy cortita, sin tener en cuenta ya la parte histórica, porque ha sido bellamente expuesta en tu poema, muy, muy bonito. Una pequeña oda que dice, con honor y dedicada al doctor Maradona, en tierras formoseñas, y vaya también este homenaje para ti, que eres de Formosa y que tanto queremos a la provincia hermana de Formosa. En tierras formoseñas, donde el sol arde fuerte, un médico rural con el corazón y sus conocimientos cura a la gente. Dedicó sus años a sanar con compasión y dedicación sin par. Con su maletín y lejos de su casa, recorrió senderos sin descanso y sin pausa. En Estanislao del Campo es leyenda que el digno hombre y en su memoria el Día del Médico Rural destaca su nombre. Su legado vive en cada paciente porque él cambió sus vidas y lo hizo para siempre. Como lo has hecho hoy, has cambiado realmente la memoria de muchas personas porque a partir de hoy van a comenzar a recordar al querido doctor Maradona. Y realmente nosotros estamos orgullosos de que tú hayas nacido en Formosa y hayas podido compartir esta experiencia, todo respecto al doctor, porque es allí donde estuvo, es allí donde tú lo vives, es allí donde lo viviste. Así que nuevamente, un beso enorme, muchísimas gracias con todo nuestro cariño y nuestro corazón.
Sarita querida, la verdad, el agradecimiento es mío. Y también quería comentar, fundó escuelas él, creó escuelas en esos parajes y a uno de ellos le puso Alberdi, que fue un personaje muy importante acá en la En nuestra Argentina, historia, sí. ¿ya? Y también fue discípulo del premio Nobel de Medicina que fue Hussein, creo que se pronuncia así. Eh, Así que hasta eso tuvo el doctor. Y me gustaría cerrar, querida Dita, con dos frases de él, Sí, que decía, adelante. si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado. Yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Creo que en eso resume toda Me su vida, encantó. todo. Y otra frase suya también, muchas veces se ha dicho que vivir en austeridad, humilde y solidariamente es renunciar a uno mismo. En realidad, ello es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado. Así que espectacular esta, sintetiza un poco lo que Bien. fue el doctor Laureano Sintetiza Maradona. su vida. Realmente el doctor Esteban Maradona, su legado nos inspira por enseñar, curar, valorar, respetar y dar amor a todos sin medida. Realmente así lo ha hecho. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente, excelente este homenaje. Felicitaciones, felicitaciones de la audiencia que ha estado escuchando, interviniendo, inclusive preguntando, por eso íbamos contándole todas estas anécdotas también. Y del staff, claro que sí que te está mandando corazones también. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes les decimos, síganos porque vamos a estar transmitiendo directamente desde París. Sí, ya mañana emprendemos el viaje para encontrarnos con el resto del equipo que ya está allá haciendo esta conexión y hacemos el cierre, por supuesto, el jueves vamos a hacer el cierre desde allá. París. Iré a reencontrarme con mi equipo. Muchísimas gracias, Claudia. Un beso enorme y compartan nuestros videos. Ya tenemos 187.000 visualizaciones y eso se lo debemos a nuestros invitados con estos homenajes espectaculares, presentaciones de libros, programas y por supuesto a ustedes también. Infinitas gracias. Muchas gracias, Hermes.